Muy buenas tardes en Ecuador. Muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo cuenta con en nuestro espacio con la doctora Silvana Tapia. El tema de esta noche es violencia carcelaria en Ecuador, más allá de los muros de la prisión. Mi nombre es Marta Ogoño Caraguay y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Quién es Silvana Tapia? Silvana es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY. Se desempeña como investigadora científica en esta universidad. Además, es profesora titular, es doctora PhD con mención en estudios sociojurídicos en la Universidad de Kent en el Reino Unido. Él le da la más cordial bienvenida, doctora Silvana. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la cálida acogida y sobre todo por la apertura para un tema que considero importante, central, pero que muchas veces pasa quizá desapercibido en el contexto de una violencia que a las personas que estamos dentro y fuera del Ecuador nos preocupa como una cuestión urgente y que se ha ido, digamos, desencadenando de una forma tan vertiginosa que a veces nos falta el tiempo para ponernos a pensar en las múltiples ramificaciones que la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, que ha infiltrado también, como hemos visto en los últimos días, a la política, las ramificaciones que tienen más allá de lo que se ve quizá a primera vista, ¿no? Entonces, lo que quería compartir en esta noche y para la gente que está en Ecuador, pues es más temprano, pero en este día lo que quería compartir con ustedes son algunas ideas justamente sobre lo que yo dentro de mi trabajo de investigación estoy trabajando como el concepto de violencia penal de género, es decir, formas de violencia que el aparato estatal penal, y en este caso un aparato estatal e incluso paraestatal, si pensamos en cómo se está generando una violencia no solamente desde el Estado, sino incluso desde el crimen organizado, una violencia de tipo militar, eh, con armas, quiero decir, una violencia armada, pero no únicamente estatal. Entonces, una forma de violencia, digamos, coercitiva que se ejerce y afecta a las mujeres, estén o no estén dentro de las cárceles, ¿no? ¿Y de qué manera ocurre eso? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que no podemos dejar de mencionar que la desigualdad social, la desigualdad económica a nivel global es una desigualdad de género también. Es decir, el género determina muchas veces qué personas tienen acceso al poder económico y político y por lo tanto a los recursos necesarios para sobrevivir, recursos básicos muchas veces. Y en ese sentido, la pobreza es un fenómeno con género y muchas veces se habla de la feminización de la pobreza porque precisamente la mayor parte de las personas en el mundo que viven bajo la línea de la pobreza son mujeres y niños. Entonces ya tenemos para empezar un parámetro de violencia estructural y de desigualdad estructural, es decir, extendida de forma generalizada en la sociedad, que afecta de manera particular a las mujeres. Asimismo, las mujeres son por lo general en sociedades como las nuestras, como las latinoamericanas, donde el empleo es en su mayoría informal. Las mujeres suelen ser la mayor parte de esas personas trabajadoras informales, por ejemplo, y eso quiere decir que no hay seguridad social, que no hay estabilidad en los ingresos, que no hay seguramente acceso a muchos servicios básicos y en general, ¿no? A lo que conoceríamos como la estabilidad en el suministro, digamos, de recursos suficientes para sostener la vida. Entonces, estas son condiciones, como decía, de carácter estructural que ya ponen a un grupo humano, a la mitad del género humano, en una desventaja mayor. Y si es que las mujeres son la mayor parte de los seres humanos en el planeta a quienes azota la pobreza, la escasez, el empleo informal, y también muchas veces se ven obligadas a ocuparse de actividades ilegalizadas para sobrevivir. Eso hace que estén más expuestas, por una parte, al encarcelamiento, ¿no? Y cuando se produce el encarcelamiento de una mujer, hay que pensar que se está encarcelando en realidad a toda una familia, porque las mujeres son quienes sostienen, justamente por los rígidos que son los roles de género todavía en nuestras sociedades,
pues serán las mujeres mayoritariamente quienes están encargadas del trabajo de cuidado, del trabajo no pagado que se tiene que hacer en el hogar para sostener la vida, del cuidado de personas enfermas, de personas que viven con discapacidad, etc. Si una mujer va a la cárcel, entonces se rompen esos vínculos de cuidado, se rompen familias, se rompen comunidades, se rompe la posibilidad de que la niñez goce de los cuidados, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, cuando tienen criaturas muy pequeñas en las primeras infancias, viven con esas criaturas que pueden estar, en el caso de las cárceles ecuatorianas, hasta los 3 años de edad, en las cárceles, que por supuesto no es eh, el lugar, no es el ambiente más adecuado para el desarrollo infantil, que en esos años pues es crucial que haya un ambiente no hostil y no violento para la crianza. Pero además de la situación de las mujeres encarceladas, también está la situación de las mujeres que no estando encarceladas sufren esta violencia penal de género de la que yo estaba hablando, violencia penal contra las mujeres. Como por ejemplo, cuando las mujeres para sobrevivir se ocupan del trabajo informal, pensemos por ejemplo en el comercio autónomo en las calles, muchas veces pueden estar sujetas a la persecución judicial, policial o de las guardianías municipales, que creo que hemos visto hasta el cansancio videos de justamente guardias municipales arranchando violentamente la mercadería a vendedoras informales, por ejemplo, que a la final es el despojo de sus medios de vida, ¿no? En nombre de la ley y el orden, etcétera. O podemos ver a mujeres que se ven envueltas en actividades ilegalizadas, como puede ser el microtráfico de estupefacientes, que es uno de los delitos por los cuales llegan a estar encarceladas muchísimas mujeres en nuestro medio y en nuestra región. Entonces hay como que esta constante hipervigilancia policial y penal, si se quiere. Pero no es solo eso, también es el hecho de que incluso para las mujeres que no se encuentran en esa situación ni de encarcelamiento ni de hipervigilancia policial, si es que esas mujeres al encontrarse también viviendo en comunidades muy empobrecidas, en donde el Estado no tiene presencia, en donde el Estado no provee servicios, donde no hay acceso a la educación, a la salud y a diversas formas a diversos mecanismos que podrían facilitar la movilidad social, ¿verdad? Esas mujeres que viven en esos sectores muchas veces son también ellas mujeres que son madres, parejas, hermanas, etcétera, de varones que van a prisión. Y eso es lo que me lleva quizá al nudo, digamos, del problema, y es lo que hemos visto justamente desde 2021, esta brutal violencia carcelaria, estas masacres carcelarias que se han visto en Ecuador, y la violencia carcelaria además es generalizada en América Latina. O sea, por supuesto que lo descarnado de la violencia en las cárceles ecuatorianas llama la atención muchísimo, pero la violencia carcelaria está extendida en América Latina. Y a veces no nos detenemos a pensar en el sufrimiento que, por ejemplo, estar presenciando una masacre, porque se nos ha llegado a transmitir en vivo las masacres carcelarias en el caso de Ecuador, de saber qué está ocurriendo y de no tener absolutamente ninguna información por parte del Estado, es una forma de tratar de deshumanizar, de degradar a las familias y a las mujeres que tienen personas queridas en prisión, ¿no? Entonces, la penalidad del Estado, la fuerza, el poder coercitivo del Estado se extiende afuera de los muros de la prisión. No hay realmente un afuera, ¿no? Porque en realidad las familias, las mujeres están cuidando directamente a las personas que están adentro. Además, en cárceles latinoamericanas del Estado, teniendo la obligación legal y constitucional de proveer los medios de subsistencia a las personas que están bajo su custodia, que son los prisioneros, eso no suele suceder. Está, creo que más que probado que las condiciones de vida en las cárceles de América Latina y otros países del llamado sur global son lugares en donde las condiciones de vida son sumamente precarias. Entonces, muchas veces las mujeres tienen que compensar y de alguna manera subsidiar al Estado, que debería hacerse cargo de esos gastos, pagando ellas para que sus seres queridos puedan tener algo de dignidad en su vida dentro de prisión, pagando en el economato, digamos, el centro o el departamento desde donde se puede acceder a ciertos productos, pagando sobreprecios a ese economato. Y en el caso de
las prisiones que como en el Ecuador han sido penetradas por el crimen organizado, pagando incluso las vacunas, ¿no? De las que tanto se habla, es decir, estos cobros extorsivos que muchas veces son ordenados, dispuestos por las bandas que controlan ilegalmente las cárceles, eh, con la amenaza de si no se paga, pues violentaremos o incluso le quitaremos la vida a tu ser querido que está en prisión, ¿no? Y eso es algo que se vive cotidianamente para las mujeres que son familiares o seres queridos de personas encarceladas. Entonces, en nuestro país existen importantes acciones, actividades de grupos de los sectores populares y también de grupos de defensa de los derechos humanos que trabajan junto con estos grupos de los sectores populares que han estado luchando por visibilizar esta situación. A nivel latinoamericano también existen redes, ¿no? De comités en varios países de América Latina, de mujeres familiares de personas encarceladas, que justamente están tratando de mostrar, ¿no? Cómo la violencia carcelaria es violencia de género o impacta de forma diferenciada a las mujeres. Y por ejemplo, en el caso del Ecuador, en Guayaquil, el Comité de Familias por Justicia en Cárceles, junto con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, el CDH, han estado tratando de movilizar acciones constitucionales de protección para obligar a que el Estado reconozca que ha ejercido tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las familias. O sea, no es solamente la cuestión de las masacres carcelarias y sus víctimas directas, digamos así. También hay víctimas, entre comillas, indirectas, que en la mayoría de los casos son mujeres. Entonces, esa es una de las, digamos, de los nudos críticos que yo creo que es importante tocar y que creo que no hay que dejar de hablar, porque además, y con esto quizá voy a cerrar para poder hacer un poco más interactivo el espacio, es la reciente militarización de las calles y de las cárceles, ¿no? Entonces, estamos ya en una fase en la que de la misma manera vemos que la militarización de las cárceles, sin que hayan salido a la luz muchos casos, pero han salido algunos, ha resultado en actos violentos por parte de la milicia contra las personas encarceladas, que seguramente constituyen actos de tortura, ¿no? Es decir, actos perpetrados por agentes estatales con un fin determinado, como puede ser arrancar confesiones, por ejemplo, y provocando un nivel altísimo de sufrimiento físico o psicológico. Y ese sufrimiento que se conoce que están viviendo las personas encarceladas, por supuesto que también es el sufrimiento de las mujeres que están afuera. De la misma manera, no pensamos, sí hemos visto circular, ¿no? En redes sociales y en algunos medios, imágenes de juventudes racializadas en el Ecuador, de jóvenes varones empobrecidos que están siendo abusados por militares, por policías, en zonas muy marginales, en donde tal vez lo que no estamos viendo es quién más vive en esas zonas marginalizadas y abandonadas por el Estado. Mujeres también, ¿no? Mujeres que están sosteniendo la vida. Pensemos, por ejemplo, en el decreto en el que se ordena la militarización y se declara, el decreto ejecutivo quiero decir, y se declara este conflicto armado no internacional. Y hay una lista de pandillas o de bandas del crimen organizado en ese documento, y una de ellas, por poner un ejemplo, es el Cuartel de las Feas. Y mucha gente no sabía, no había oído hablar de esto, pues resulta que es un barrio en realidad, ¿no? O sea, en realidad no es una banda del crimen organizado, hay que pensar en lo que significa el hecho de que se catalogue como banda del crimen organizado a todo un barrio empobrecido, que además ha habido reportajes anteriores a todo esto que justamente han mostrado el grado de abandono estatal de estos sectores, de estos barrios en las zonas marginadas de Guayaquil, y en donde se puede evidenciar la presencia de mujeres que están luchando por sostener la vida ahí, ¿no? Entonces estamos olvidando en el momento en que criminalizamos a todo un barrio que ahí vive gente que está luchando por sobrevivir, y que esa lucha por la supervivencia muchas veces es una lucha con género, una lucha femenina, una lucha que se compone además de muchísimo trabajo mal pagado e impago.
Entonces, a través de ese trabajo no pagado que realizan las mujeres, se está subsidiando al Estado, se está subsidiando a múltiples agencias estatales, ¿verdad? Se está subsidiando muchas veces a las empresas porque o es una la que provee la mano de obra barata o es una la que sostiene a los trabajadores que a su vez proveen la mano de obra barata. Y sobre esa misma población ya explotada y excluida se está además ejerciendo una violencia penal muchas veces indescriptible, una violencia estatal penal de género inenarrable, creo yo, y a la que tenemos que volver la mirada por más urgentes que parezcan otras situaciones, eh, no digo menos importantes, pero igual de urgentes de violencia en el contexto de, de penetración del crimen organizado y de militarización en el Ecuador. Entonces, esas eran un poco en resumen las ideas que yo quería introducir para generar quizá una conversación y para, digamos, poner en un primer plano temas que a veces se nos quedan un poco tras bastidores. Muchas gracias. Sí. Buenas noches desde Europa, Silvana. Mi nombre es Elizabeth Sáenz, me encuentro en Alemania y llevaré desde aquí la moderación de las preguntas. ¿Sí? Recordamos a nuestra audiencia que hoy conversamos con la doctora Silvana Tapia Tapia sobre el tema violencia carcelaria más allá de los muros de la prisión. Damos inicio ahora con las preguntas. Me gustaría a mí iniciar preguntando, Silvana, tú describiste muy bien todos los problemas, la problemática que hay, ¿no? La problemática de género dentro de las cárceles y detrás, ¿no? O sea, en la sociedad en general. Hay también desafíos específicos de género, ¿sí? Con las mujeres encarceladas, ¿no? Ellas enfrentan, por ejemplo, desafíos como la falta de atención médica, ¿sí? Por ejemplo, salud mental, ¿no? Es un problema que en Ecuador, pues, creo que ni existe. Salud mental realmente no se trata, no se toma en cuenta. Luego hay también problemas de la custodia de los chicos, de si son madres, ¿sí? Yo no sé si es que tú sabes, tienes algún dato acerca de esto, ¿no? Porque son desafíos realmente adicionales que tienen las mujeres encarceladas, ¿sí? También cuando salen en libertad, pues, si es que hay reunificación familiar después de esa liberación, no sé, tal vez nos puedas decir algo al respecto. Gracias. Sí, bueno, algunas, digamos, ideas como para articular y entender el problema en líneas generales. Efectivamente, ¿no? Creo que la situación de la salud en términos generales, no solamente la salud mental, que efectivamente creo que ha sido un tema pospuesto indefinidamente por el Estado y en general por los discursos que consideran que no es parte de la salud integral o que se les olvida que la salud mental es salud también. Pero también hay una situación de mucha precariedad en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en las prisiones, incluyendo falta de acceso, por ejemplo, a insumos muy básicos para la higiene durante la menstruación, por ejemplo. Pensemos en lo que significa como mujer menstruar y no tener acceso a agua corriente, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy común en las cárceles. Entonces son situaciones que además de ser una amenaza para la salud, son también una amenaza para la dignidad, provocan mucho sufrimiento emocional también y colocan a las personas en una situación de deshumanización, ¿no? En el caso de las mujeres que viven con sus criaturas en prisión, precisamente hasta los 3 años de edad pueden estar con sus madres, las criaturas, y el problema es que además de esta situación de crianza en prisión, que como decía hace un momento, no podemos pensar que va a ser un sitio ideal para la crianza porque no hay oportunidades lúdicas como puede haberlas cuando las criaturas tienen la oportunidad de ir a centros de desarrollo infantil, ¿verdad? No hay oportunidades de desarrollar todas las destrezas que un ser humano desarrolla en esos momentos tempranos del desarrollo. Pero además de eso, ¿qué pasa en el momento en el que ya la criatura cumple los 3 años y no puede seguir en la cárcel, ¿no? Entonces, muchas veces no es que haya familia afuera esperándole a la criatura. Entonces, ¿qué va a pasar si es que no hay afuera alguien que se pueda hacer cargo del cuidado de las infancias? Pues probablemente va a caer en un sistema estatal absolutamente desarticulado, absolutamente deficiente, ¿no es cierto? En donde estamos reproduciendo la pobreza y la violencia también. O sea, si es que estamos
excarcelando a estas criaturas sin ningún plan sobre cuál va a ser su integración o quiénes se van a hacer cargo de sus cuidados, pues estamos también generando circunstancias para que a su vez, ¿no?, terminen estas criaturas envueltas en situaciones de violencia que luego van a llevar nuevamente a problemas, a conflicto con la ley, ¿no? Entonces, no es raro que madres que han estado en prisión tengan hijas de hijos que terminan envueltos en el sistema penal de menores, por ejemplo, en el sistema penal de niñez y adolescencia. Entonces son círculos de pobreza, precarización, violencia que se reproducen. Definitivamente creo que las prisiones son un lugar para la reproducción de estas carencias, lejos de solucionar ningún problema. Entonces, y claro, o sea, creo que sí es importante saber también que tal como pasa con las prisiones de los varones, las propias mujeres cuando cumplen sus sentencias o se benefician de alguna condena más corta, etcétera, y salen de prisión, ¿qué va a pasar? O sea, el Estado provee lo necesario para que la persona pueda sobrevivir, o casi que es un hecho que la persona va a tener que volver a ocuparse de actividades que son hipervigiladas por la policía, por ejemplo, para poder sobrevivir. Entonces, todos estos círculos, creo yo, no solamente de abandono, sino también de violencia directamente ejercida por el Estado, se nos están pasando demasiado, demasiado a un segundo plano, y ahorita con la militarización, con la violencia carcelaria, estos problemas que ya han existido en el país desde hace décadas, creo yo, o sea, con los años vamos a ir viendo las repercusiones y nos vamos a dar cuenta de que este es el centro mismo, o sea, tal vez nos puede parecer, hay cosas urgentes, pero también hay cosas prioritarias, aunque no parezcan absolutamente urgentes. Entonces, creo que para mí un poco es eso, llamar la atención sobre cómo pensamos solucionar un problema de inseguridad o criminalidad, si estamos más bien alimentando los mecanismos que siguen reproduciendo esa inseguridad y criminalidad. Sí, es lamentable, parece un círculo vicioso, ¿no? No termina realmente, sí. Y bueno, y sabido es que desde el, digamos, desde el pensamiento progresista se aboga más por la defensa de los derechos humanos, sí, que ese es un tema, realmente. Pero sin embargo, vemos desde lo lejos también pronunciamientos en redes de personas progresistas, que dicen ser progresistas, pero que sin embargo, bueno, no sé, se pronuncian adversos a los derechos humanos. De ahí, mi pregunta sería, por un lado, ¿cómo entenderlos? ¿Cómo entenderlas? ¿Se trata acaso solo de desconocimiento? ¿Cuál sería tu opinión? Y sobre todo, ¿cómo se podría argumentar para, vamos, para crear un poco más de sensibilidad en estas personas que dicen ser progresistas? Creo que este es un punto muy importante, ¿no? Y a mí me preocupa mucho porque en el momento en que empezamos a equiparar la defensa de los derechos humanos con delincuencia, que eso es algo que se está viendo, ¿no? Prácticamente, si es que ahorita en estos momentos en redes sociales como X o Twitter, que son muy violentas, muy violentos a veces esos espacios, eh, una escribe las siglas de los derechos humanos y ya le acusan de delincuente y de todo lo peor, ¿no? Y a mí me preocupa mucho eso, más allá de que me pueda o no sentir ofendida a nivel personal, porque creo que por ahí está la semilla de estos pensamientos fascistoides, de estas tendencias neofascistas que estamos viendo, no solamente, digamos, que estamos viendo alrededor del mundo, o sea, estamos viendo en Argentina, pero sabemos que hay extremas derechas de corte neofascista en Europa, y creo yo que una expresión de esto también estamos evidenciando en el conflicto en Gaza. Entonces, ¿por qué digo que esta es un poco una semilla del pensamiento neofascista? Porque creo que el fascismo en su esencia, más allá del fascismo histórico, si no hablemos de tendencias que en términos generales dividen a la humanidad en seres humanos propiamente dichos, ¿no es cierto? Entre comillas, que serían las personas de bien, como se dice a veces coloquialmente, por lo general personas blancas o blanco-mestizas en las sociedades latinoamericanas de clase media alta, y otros seres humanos que no son tan humanos, que son menos que humanos, y que por lo tanto no tienen derechos humanos, ¿no? Yo recuerdo, y no estuvo mucho tiempo en redes, pero el movimiento de gobierno, este momento en el Ecuador, ADN, que es, bueno, es un movimiento
relativamente improvisado, pero desde esas filas se puso en redes sociales unos gráficos en donde decía que en el momento en el que alguien viola la ley pierde sus derechos humanos, algo así, ¿no? ¿Y por qué digo que eso es fascistoide? Porque justamente la esencia de la idea de derechos humanos es la incondicionalidad, o sea, entender que hay atributos del ser humano como la dignidad, como digamos, la obligación estatal de proteger a las personas contra formas de sufrimiento extremadamente extremas y degradantes, ¿no es cierto? La dignidad humana es un atributo universal e incondicional, o sea, no puedes, en el momento en que decimos unos merecen y otros no, estamos deshumanizando a ese grupo de personas no merecedoras de ciertas prerrogativas. Y eso desencadena en las atrocidades que hemos visto en el mundo, desencadena en apartheids, ¿no es cierto?, en divisiones racializadas de la sociedad, en abusos masivos y generalizados, y por supuesto, y también en abuso del poder coercitivo del Estado de forma directa. Recordemos que muchos de los postulados de derechos humanos, en el caso del sistema interamericano, por ejemplo, tienen su origen en los abusos de las dictaduras militares del Cono Sur, o sea, son corrientes de pensamiento que se originan justamente para proteger a la gente de desapariciones forzadas. ¿Qué representan en América Latina, por ejemplo, las mujeres, madres y abuelas de la Plaza de Mayo? ¿Qué capítulo de la historia representan? Y les vamos a decir que son defensoras de delincuentes porque también han usado el lenguaje de los derechos humanos. Yo muchas veces veo un paralelo entre las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y las mujeres que están pidiendo justicia por sus seres queridos encarcelados, victimizados por el Estado en las cárceles o sujetos a tortura, ¿no? Finalmente, en el Ecuador, como se abusa tanto de la prisión preventiva, pensemos que técnicamente gran parte de la población carcelaria es inocente. O sea, son personas que no tienen sentencia, ¿no? Entonces, creo que por una parte hay que tener en cuenta eso. Y por otra parte, algo que quizá puede ser una forma posible de argumentar contra estas formas de pensamiento, digamos, extremas y tan burdas también, porque hay muy poco análisis en esas expresiones, creo que es saber algo que se nos olvida, ¿no? Todas las personas que hablamos de los delincuentes como algo muy lejano, o hablamos de, está bien que les torturen, ¿para qué hicieron lo que hicieron o algo así? Lo decimos porque nos imaginamos que nunca vamos a estar envueltos en esas circunstancias. Pero en el momento en el que hay fuerza policial desatada, fuerza militar desatada, con muchas atribuciones posibles, cualquier persona puede caer, digamos, en las garras de ese poder abusivo, coercitivo estatal. Porque, por ejemplo, en el Ecuador, la tenencia de drogas es una de las principales razones por las que las personas están en prisión. Tenencia, microtráfico, delitos relacionados con drogas en cárceles de hombres y de mujeres marcan la presencia dentro de las cárceles. ¿Qué va a pasar si es que a cualquiera persona que yo conozca, a un hijo, a una hija mía, le encuentran en tenencia de drogas, así no sea necesariamente, o supongamos que es por una adicción, por ejemplo, que eso es un problema de salud pública, en un contexto de militarización donde prácticamente la fuerza coercitiva del Estado está autorizada a ejercer la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que mientras más vemos que se autoriza y que socialmente se legitimiza incluso ese abuso del poder coercitivo del Estado, es más probable que nos llegue a topar a cualquiera de nosotros. O sea, eso ya se va volviendo normalizado. ¿Y qué es lo que hemos visto en la historia? Pues justamente, ¿no? Desapariciones forzadas por cientos. Justamente antes de venir a este espacio estaba revisando lo que fue el conflicto armado en el Perú cuando se dio la militarización para la persecución de Sendero Luminoso, ¿no? En ese contexto y entre los años 80, en un par de décadas hacia adelante, se produjeron por miles violaciones sexuales de mujeres en manos de militares y policías, por ejemplo. Entonces, eso justamente creo es algo que tenemos que no olvidar de la historia no solamente del país, sino de la historia regional, y recordar que los derechos humanos nos protegen a todas las personas, ¿no? Entonces, eso son, creo, un par de ideas que pueden aportar a esa discusión. Tremendo, tremendo, sí.
Muchas gracias, Silvana. Tenemos una pregunta desde Suecia. Edmundo, por favor, tu micrófono. Sí, bueno, problema de las mujeres en la cárcel es bastante viejo y no sé si existe en Ecuador, digamos, organizaciones de parte del Ministerio de lo Social, organizaciones como la OEA de las Naciones Unidas, digamos, o ONG que se tomen el tema de las mujeres encarceladas y que trabajen directamente, digamos, con esta pregunta. ¿Conoce usted eso? Sí, aunque lamentablemente en estos últimos años, justamente por la situación de que las cárceles no están controladas por el Estado, se ha vuelto mucho más difícil hacer ese trabajo con las mujeres encarceladas. Sin embargo, por ejemplo, una organización que lleva décadas trabajando en cárceles de mujeres es Mujeres de Frente en Quito, por ejemplo. Justamente es una organización, una colectiva de base que se forma en la cárcel del Inca en Quito hace ya muchos años y que todavía continúa haciendo un trabajo muy comprometido y muy militante con una escuela de formación política de mujeres, llevando talleres a cárceles y a los pabellones de mujeres de algunas cárceles que no son solo de mujeres. Entonces creo que es un trabajo desde las bases que a mí me parece súper importante. En el caso de ONGs, quizá hay como organizaciones un poco más contrahegemónicas, digamos, como Fundación Dignidad, que también está en Quito y que hace defensa de personas encarceladas o ha hecho algunas veces ese tipo de acción legal. Pero creo que el problema ya con los organismos internacionales, como puede ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o las propias Naciones Unidas, es que yo al menos he visto cuando se han producido las masacres carcelarias, se han hecho visitas in situ, comités, comisiones que llegan de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego de comprobar y efectivamente decirle al Estado, efectivamente se están produciendo los abusos, no hay mayor cambio. O sea, tan es así que cuando yo vine a Inglaterra el primer año que tuve la beca que estoy en este momento, que en este momento soy titular, que fue en 2022, hubo una visita in situ justamente al Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta ahora no hemos visto absolutamente ningún cambio. Y creo que esto sí nos muestra lo débiles que son las democracias en nuestras regiones, en el contexto de gobiernos que no son realmente autónomos. O sea, tenemos estados ya con los escándalos de estos famosos casos Metástasis, Purgas y cuántos nombres más que les pongan, más allá de todos los problemas que la propia fiscalía como tal tiene, pero sí creo que nos muestran el grado de penetración del crimen organizado en todas las funciones del Estado. Y ante eso, y ante el poco compromiso real que parece haber de la comunidad internacional, en realidad creo yo, eh, más allá del discurso de los derechos humanos, no he podido darme cuenta que haya habido así una gestión de tipo internacional que haya resultado en un cambio visible y material, digamos, en esta situación. Entonces, más bien quienes sí llegan a hacer cambios significativos, quizá a pequeña escala, son estas comunidades más de base, colectivas, militantes, que desde las personas que, por ejemplo, mujeres que han estado encarceladas y han salido, llegan a acceder a educación política, a organización, a militancia y se van involucrando en diferentes formas de actividades, en donde también participan personas, mujeres actualmente encarceladas. Allí más bien sí veo potencia y poder, pero obviamente es una escala que también se ve reducida por la propia violencia estatal. Entonces creo que sí vemos posibilidades emancipatorias muy disminuidas en el contexto de la penetración del crimen organizado y obviamente también por la militarización. Así es, muchas gracias, Silvana. Bueno, primeramente quiero agradecer a Gregory M. por estar aquí con nosotros, a María Tapia también y a Pauli Lainez González. Si gustan hacer una pregunta, bienvenidos, ¿sí? Hablemos un poco más de la violencia en prisión, Silvana. Ya nos comentabas casos de violaciones masivas en Colombia, creo que era.
Yo me pregunto si las mujeres encarceladas, bueno, aparte de estar expuestas a este tipo de violencia dentro de las así llamadas instituciones correccionales, ¿sí? Si han habido también motines al estilo, bueno, el mismo estilo que hubieron conocido después en las cárceles de hombres. No, algo que sí creo que vale la pena comentar es que la criminalidad es un fenómeno eminentemente masculino, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que las conductas que consideramos criminales y que están catalogadas como tales en los códigos penales alrededor del mundo son cometidas en su vasta mayoría por varones. La vasta mayoría de delitos violentos son cometidos por varones, mientras que las mujeres suelen cometer delitos como delitos contra la propiedad de menor escala, por ejemplo, delitos no violentos, microtráfico, los delitos de las llamadas mulas de la droga, por ejemplo, esos son los delitos que cometen las mujeres, pero en términos generales, en todo el mundo, la población carcelaria femenina es un porcentaje mínimo en comparación a la población carcelaria masculina. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque, por ejemplo, yo estudié Derecho y conozco mucha gente, naturalmente, que estudió Derecho a quien nunca le han dicho que la criminalidad es un fenómeno de género, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante saber eso? Porque nos permite pensar cómo estamos construyendo la identidad masculina en torno a la violencia y a la agresividad como atributos a través de los cuales se expresa, se ejerce y se encarna la masculinidad, ¿no? Eso un poco para pensar. Entonces, evidentemente, son las cárceles de varones y este fenómeno del crimen organizado, no voy a decir es absolutamente masculino, es un fenómeno absolutamente masculino, pero sí es un fenómeno mayoritariamente masculino, ¿no? Entonces, no, sí hay una diferencia enorme, creo yo, entre el encarcelamiento de mujeres y los encarcelamientos de varones, así como hay una diferencia entre las violencias que ejercen los varones y las violencias que suelen ejercer las mujeres, con lo cual, repito, no estoy diciendo que no existan casos, ¿no? Pero estoy hablando más bien de patrones a nivel global. Y quizá algo que podemos añadir ahí es que cuando, en cambio, si es que hablamos de victimización, ¿no es cierto? Si por un lado hablamos de criminalidad, por otro podemos hablar de victimización y de victimología. Si bien es verdad que a nivel global, así como son varones quienes cometen la mayoría de crímenes violentos, también la mayoría de víctimas de crímenes violentos son varones, es decir, por ejemplo, de asesinatos, de robos con violencia. Pero los varones son victimados la mayoría de las veces por otros varones. En cambio, las mujeres son desproporcionadamente víctimas de personas conocidas por ellas, ¿sí? Entonces, la victimización de las mujeres, en muchos casos y de forma mucho más reiterada que en el caso de los varones, la victimización de las mujeres se da por una persona cercana, ¿sí? Por la pareja, por una persona de la familia, ¿no? Entonces, ese tipo de patrones creo que es interesante conocerlos para recordar que estos fenómenos no son neutrales en cuanto al género y para poder entender dónde hay más vulnerabilidades y también dónde tenemos que trabajar las agresividades, las violencias, porque yo creo que nos lavamos mucho las manos a veces del trabajo con las personas que agreden también, ¿no? Y que ese es un trabajo importante. Pero claro, así como esas masculinidades se constituyen en torno a la violencia, de la misma forma, creo, en las cárceles se expresa también esa diferencia. Entonces, cárceles de varones naturalmente más violentas. Muchas gracias, sí. Sí, bueno, naturalmente que eso de crear sensibilidad para los derechos humanos es un proceso bastante largo, continuo, ¿no? E involucra no solamente a la sociedad, o sea, como a los individuos, sino también a los gobiernos, a las comunidades, ¿no? Y no sé, es difícil, por lo visto en Ecuador, crear conciencia y promover un cambio cultural todavía, ¿no? Que valore los derechos humanos, que los respete, y ni se diga de diferenciarlos, ¿no? De lo que necesitan las mujeres, lo que necesitamos las mujeres y los hombres. Mm. Am, no sé cuál sería, hablando de posibles soluciones, ¿crees tú que valga la pena tal vez hacer un ejercicio de ejemplos positivos, no sé, de reconocer, de destacar ejemplos positivos de otros países, de otras sociedades, cómo lo hacen, o no sé, de modelos que se puedan seguir, que se abogue en general en la sociedad para seguir
modelos de justicia, de igualdad, no sé. ¿Qué crees tú? Bueno, yo pienso que así como en las sociedades donde hay muchas carencias, en las comunidades donde hay muchas carencias, es más posible que hayan relaciones violentas. Es súper interesante que si nos fijamos, yo tengo mis reservas sobre los rankings de países que se hacen, ¿no?, respecto a múltiples mediciones que se hacen alrededor del mundo, porque a veces nos parecería que están sugiriendo que unos países son mejores que otros o algo así. Pero, dicho esto, hay, por ejemplo, el índice mundial o el índice global de la paz, ¿no?, que mide cuáles son las sociedades más pacíficas. Y de alguna manera coincide que esas sociedades más pacíficas son esas sociedades en donde hay estados fuertes, y lo que llamamos el estado de bienestar, que para mucha gente ya es un concepto caduco y obviamente en nuestro medio oímos más la expresión estado obeso que estado de bienestar, pero las sociedades que tienen un sistema fuerte de seguridad social tienden a ser las sociedades más pacíficas, es decir, sociedades en donde el desempleo no tiene que generar criminalidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un seguro de desempleo, porque hay oficinas o agencias estatales que gestionan que las personas puedan conseguir trabajo, por ejemplo. Una sociedad en donde hay un buen sistema de salud, también es mucho más posible que haya paz, porque ninguna de los problemas de salud pueden generar una urgencia tan enorme, ¿no es cierto?, que nos lleve a cometer actos violentos. Y en esos mismos índices que se hacen a nivel global de la situación de los países en el mundo, hay también el índice de la democracia. Y nuevamente, ¿no?, o sea, los países más democráticos del mundo, yo siempre digo, la democracia es solo para los ricos, tanto a nivel global cuanto a nivel local. A nivel global, los países más democráticos del mundo son los países más ricos en realidad, y son los países nórdicos y los países escandinavos, y coincidencialmente son también los países en donde se consideran sociedades más pacíficas. Ahora, ¿quiere eso decir que solamente en esas sociedades pueda producirse la paz o que solamente en estas sociedades pueda haber democracia? Yo creo que definitivamente no, pero también hay que tener en cuenta que hay una geopolítica global en juego y también muchas veces la paz de la que se gozan los países del llamado primer mundo es a costa de las guerras en los países del llamado tercer mundo. ¿Y por qué pasa eso? Por ejemplo, el problema en el que ahorita está sumergido el Ecuador es un problema transnacional, porque la economía del narcotráfico es una economía global, prácticamente es el motor del mundo, digo yo, porque mientras uno más indaga sobre lo que es el narcotráfico, más se da cuenta que está en todas partes, más se da cuenta que está en todas las élites, tanto políticas cuanto élites económicas. Y muchas veces esas drogas que se consumen aquí en el Reino Unido, en otras partes de Europa, en los Estados Unidos, en Norteamérica, llegan a las fiestas de esas élites, ¿no es cierto?, pero es a costa del sufrimiento y de la muerte de muchas personas en el llamado sur global. Entonces creo que si bien por un lado tenemos que reconocer que el bienestar, que la seguridad social, el estado de bienestar y los recursos económicos suficientes para tener una vida digna crean las condiciones para la paz, crean las condiciones para la democracia, también es importante reconocer que muchas veces esas sociedades que a veces miramos como democráticas, por procesos históricos de diversa índole y también por las condiciones de geopolítica mundial, tienen esa paz y tienen esa democracia, porque en otros lugares, en cambio, se está produciendo conflicto y se está produciendo violencia. Entonces, hay que tener clara, creo, también la dimensión ya más macro del problema y saber que esto no es un problema solamente del Ecuador, ¿no?, o solamente de América Latina. Aquí están en juego los intereses económicos de personas que ni siquiera nos imaginamos y que a lo mejor admiramos y que a lo mejor vemos todo el tiempo en los medios dando declaraciones públicas. De acuerdo, generalmente se criminaliza al sur global, ¿no?, al productor, pero no, la demanda pues se la ignora por completo, es algo generalizado, sí. Silvana, tenemos pronto en Ecuador, tendremos una consulta popular, un referéndum también. Y allí hay una pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo
de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo. No sé si tú has leído los anexos y sabes de qué se trata, y me gustaría saber, o nos gustaría saber qué lectura le das tú a esta pregunta que se nos va a hacer. Yo creo que esta es una de esas preguntas un poco trampa, ¿no? Aunque todas de alguna manera lo son. Es un hecho que la mayoría de las personas no leerán los anexos o no leeremos los anexos. Pero en suma esta pregunta se refiere, y creo que es una pregunta en la que mucha gente no va a tener ni la menor duda en que tiene que contestar que está de acuerdo con que las personas cumplan la totalidad de su pena, ¿no? Entonces, esa pregunta se dirige a la cuestión de los beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Entonces, hay casos en que las personas, por buen comportamiento, por la naturaleza del delito que han cometido, por la magnitud de la pena, tienen la opción de no cumplir la sentencia completa, ¿no? Son los beneficios penitenciarios. Yo, como una persona muy crítica del aparato penal y de lo que representa el sistema penal en sociedades empobrecidas y en sociedades sin presencia estatal como la nuestra, nunca seré partidaria de medidas que prolonguen la permanencia de las personas en las cárceles. O que creen más cárceles, o que las soluciones tengan que ver con aumentar las penas y todo eso. Y yo sé que eso me ha ganado muchos insultos y también me gana la típica etiqueta de eres prodelincuente, pero más bien se trata de entender cómo opera el sistema y su perversidad. ¿Cuántas cárceles más hay que construir para poder seguir, para sentirnos satisfechos, para sentir que ya hemos solucionado el problema? Porque las cárceles ya están sobrepobladas. Entonces, ¿qué la solución a la violencia dentro de las cárceles es seguir ingresando allí a la gente? Las cárceles ecuatorianas son casi lugares en los que se cumplen sentencias de muerte, no sentencias de prisión. Entonces, en la práctica, ¿qué estamos proponiendo? ¿Que la gente se quede ahí hasta que tenga que morir necesariamente de forma fatal? A mí me parece que son preguntas de tipo populista, populismo penal, ¿no es cierto? Preguntas que no llegan a la raíz del problema, posiblemente agravan el problema, pero que se muestran al elector, a la ciudadanía, como soluciones, ¿no? Y porque además alimentan esa narrativa de quien quiera que no quiera más violencia y más cárceles pro delincuente. Entonces también sirven como que para reafirmar muchas veces esa sensación y también a veces esa digamos, ese clamor por más fuerza policial y militar, ese clamor por más cárcel, por supuesto que viene del miedo, por supuesto que viene de la percepción de inseguridad. Claro que sí, o sea, yo no deslegitimo eso ni voy a dejar de reconocer que es una preocupación seria y legítima de la ciudadanía. Pero la ciudadanía también debe saber que en ningún lugar del mundo se ha solucionado ese tipo de problema, ni construyendo más cárceles, ni aumentando las penas, ni dejando a las personas por más tiempo en las prisiones. Entonces, creo que tenemos que pensar eso también, o sea, cuáles son las experiencias que nos dice la investigación, que nos dice la situación en otros lugares del mundo, en sociedades comparables, y no solamente morder el anzuelo de lo que los políticos nos muestran como una solución y que finalmente lo que quiere hacer es reafirmar quizá una popularidad que quiere conservar el Ejecutivo para poder ganar la reelección después, ¿no es cierto? Y esos intereses más de coyuntura política que no apuntan de ninguna forma, que no son política social, ¿no? No son política social. Muchas gracias, sí, es tremendo. Es tremendo. Mira, hablando de reinserción, porque hablabas también de las mujeres, bueno, que cumplen su pena también, luego salen en libertad. Ellas enfrentan también algunas dificultades, por supuesto. Yo me pregunto hasta qué punto nuestra sociedad ecuatoriana es incluyente, por ejemplo, en la búsqueda de empleo, vivienda, etcétera, ¿no? Eh, ¿Sabrías tú algo al respecto? Creo que no solo en el Ecuador, o sea, alrededor del mundo y, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el país que creo que ya le va a superar El Salvador con la mayor población encarcelada del mundo, son países en donde el estigma que pesa sobre las personas que salen de las cárceles es enorme y en todo el mundo las personas excarceladas tienen muchos problemas para conseguir empleo digno, para conseguir empleo que pague un salario que sea suficiente para vivir. Eso también es, obviamente, lo ideal sería que todos podamos tener un salario que sea suficiente para vivir. Con lo cual,
nuevamente, ¿no? O sea, la gente tal vez se imagina que al encarcelar a las personas estamos poniendo a quienes vivimos afuera de las cárceles en una situación de mayor seguridad y no es así, porque la reincidencia es un fenómeno muy común, casi que la reincidencia es la regla y no la excepción cuando hablamos de encarcelamiento en países como los nuestros, ¿no? Entonces, cuando alguien va a la cárcel, estoy casi asegurando que esa persona cometa más delitos. Esa metáfora que se usa coloquialmente de la cárcel como escuela o universidad del delito es absolutamente cierta, y más aún cuando las cárceles están tomadas y están controladas por el crimen organizado. No solo que la persona se inserta en un ambiente violento, sino que se inserta en un ambiente en el que tiene que ser violenta para sobrevivir. No es que una persona que ingresa a la cárcel y va a un pabellón que está controlado por X banda, puede no involucrarse en la criminalidad que esa banda desde dentro de las prisiones controla afuera, ¿no? O sea, no es que uno puede elegir, o sea, necesariamente tiene que terminarse involucrando en esas formas de criminalidad, si se quiere, más grave, más violenta y más sofisticada, entre comillas, que la que tal vez ejerció afuera. Entonces, no hay la tal rehabilitación. Por el contrario, yo creo que las cárceles producen personas más violentas, personas con menos posibilidades de empleo, con menos posibilidades de movilidad social. Y lo mismo ocurre en las cárceles de mujeres, ¿no? O sea, la reincidencia igual, ¿no? Persona que está detenida una vez probablemente lo vaya a estar muchas veces más. Sí, bien decías ahí el estigma, ¿no? Y eso no es una cuestión típica ecuatoriana, sino algo generalizado, sí. Tenemos una pregunta de Pauli Laines, no sé si pronuncio bien tu apellido, pero te voy a dar el permiso para que abras tu micrófono, por favor, acéptalo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Bienvenida. ¿Saben? Sí, le estaba escuchando lo que decía Silvana. Yo creo que acotando un poquito al diálogo que ella estaba formando, es importante ver el tema de políticas públicas, porque debe generarse el tema de un proceso de sororidad dentro de las cárceles femeninas, pero siempre y cuando tengamos nosotros la capacidad como ciudadanos de poder llegar a un proceso de que ellas puedan estar dentro de la sociedad activa. Entonces, más bien mi pregunta iba por ese lado. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿O qué se debe fomentar como sociedad activa para que esto se pueda dar? Porque cuando sale una mujer de la cárcel, efectivamente ella ya sale con un manual primero del no saber cómo está la sociedad activamente, del que va a estar señalada por el hecho de que tiene su récord policial, el hecho de que estuvo en una cárcel por diferentes tipos de acciones o cosas que ella pudo haber cometido, pero ya pagó, que es lo importante. Entonces, ¿cuál es el tema como para que ya pase del ya pagó a eres parte de? Entonces, eso era más que todo la pregunta. Gracias, Pauli. Silvana, por favor. Muy importante, sí. Creo que la militancia política es clave aquí, ¿no? Y no me refiero únicamente a la militancia en partidos políticos o en movimientos, sino a la militancia, sí, feminista, a las militancias por la justicia social, a las militancias que hacemos en movimientos que tienen una o varias o muchísimas causas relacionadas con crear un acceso igualitario a los recursos, con democratizar el poder político. Y en ese sentido, sí, yo soy muy admiradora de algunos movimientos sociales de base, de colectivas feministas, de organizaciones que en el Ecuador y en otras partes del mundo, aquí en el Reino Unido, colectivas de mujeres afrodescendientes, colectivas de mujeres de los sectores populares, de clase trabajadora, que van generando un tejido comunitario. Creo que la forma como está configurado el mundo en este momento, desgraciadamente, nos aleja de la construcción de ese tejido comunitario, ¿no? Grandes ciudades en donde el individuo está muy atomizado, muy aislado muchas veces, o a veces tenemos la ilusión de que hay tejido comunitario porque hay redes sociales, tal vez porque estamos en el Instagram poniendo like a la foto que vemos de nuestro amigo, de nuestra amiga,
pero a la larga el tejido comunitario que nos permite auxilio mutuo y que nos permite redistribución de recursos para la supervivencia es algo mucho más sólido y es algo que ocurre en la convivencia misma, en el crear vecindad, digamos, o sea, estas relaciones que ya casi parecen históricas, que ya parecen de un pasado que no podríamos, un pasado que no vamos a recuperar. Yo creo que a través de distintas formas de militancia política tal vez sí se puede recuperar la comunidad, se puede recuperar la noción de lo colectivo, la noción de que cualquier cosa que le pase a una persona que vive en mi comunidad me afecta a mí también. Una noción en la que la lógica principal no sea la competitividad o la competencia, sino la cooperación para todos poder vivir en paz, porque la paz no es un fenómeno o una circunstancia individual, eso es definitivamente es social, es comunitario. Entonces, ¿cómo queremos construir sociedades más seguras o sociedades en las que las personas que por diferentes motivos se han visto involucradas en criminalidad, se han visto involucradas en violencia o han sido ellas mismas víctimas? Entre paréntesis, la vasta mayoría de mujeres encarceladas de ellas mismas han sido víctimas de violencia de distintos tipos, ¿no? Antes de estar en prisión. Entonces, si queremos verdaderamente sanar como sociedades, no podemos hacerlo aisladamente. Entonces, yo sí creo que toda forma de militancia, toda forma de trabajo colectivo comunitario que me una más a la gente, a través de los afectos y a través de los objetivos comunes y a través del me pongo a tus órdenes y a través del te traigo la comida cuando estás enferma, ese tipo de dinámicas son muy importantes y son dinámicas de militancia política. Yo sí creo en eso. O sea, la medida en la que hemos perdido muchas veces mecanismos tan simples como el de auxiliar al vecino literal, ¿no? Grandes ciudades en las que se vive a veces en edificios en donde no se conoce quién vive exactamente en la puerta de al lado y cosas así, creo yo que nos alejan de la posibilidad de conocernos como comunidades y de fortalecernos y de cuidarnos mutuamente. Entonces, para mí, ese trabajo de cuidados es una forma importantísima de militancia política. Muchas gracias, Silvana. De acuerdo, sí. Tú hablabas también de la feminización de la pobreza y ahí yo, porque hablabas también hace un rato de la etnicidad, sí, yo también agregaría la cuestión étnica justamente porque yo diría que la pobreza es afrodescendiente y es también indígena, ¿no? En nuestros países de América Latina en general, sí, y yo creo que eso se refleja muy bien también en las cárceles, ¿no? En las personas, en las PPL, ¿no? Sí, es lamentable, pero es la verdad, ¿no? Sí. Desde Suecia tenemos otra palabra. Edmundo, alzaste la manito, por favor, tu micrófono. Sí, va por ahí, por lo que tú estás diciendo. Eh, ¿Qué pasó durante la época ganada? Durante el tiempo, digamos, de Revolución Ciudadana, con las cárceles, con las mujeres. ¿Hubo protección? ¿Se ha quitado esas protecciones? Es una pregunta compleja. Yo publiqué hace un poco más de un año un libro aquí en el Reino Unido que fue mi tesis doctoral más alguna otra investigación adicional que un poco aborda en parte eso, ¿no? El fenómeno de la penalidad, o sea, esta idea que tenemos que la única justicia posible es la justicia penal y que solamente a través de la cárcel se hace justicia, no es es una idea que atraviesa todo el espectro político, de izquierda a derecha. Y a través a veces de los discursos más progresistas podría parecer. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, dentro de esta lógica colonial penal nos imaginamos que la solución es encarcelar, ¿no es cierto? Y no pensamos en cómo la cárcel reproduce la violencia contra las mujeres. No solo en el Ecuador, sino en toda América Latina, durante la llamada marea rosa latinoamericana, la primera ola, digamos así, de gobiernos de corte progresista o del centro hacia la izquierda en América Latina, durante esos años en realidad creció la población carcelaria en toda la región. En el Ecuador se construyen las megacárceles que en este momento están sobrepobladas. Y esa lógica de las megacárceles tiene un montón de ramificaciones, no solamente porque obviamente hay más gente en la cárcel
y nunca se termina, o sea, siempre va a seguirse hacinando la cárcel, sino también porque, por ejemplo, yo soy de Cuenca y ahí se creó la cárcel, se construyó la cárcel de Turi, ¿no? Y así otras cárceles regionales, las cárceles grandes, y a esas cárceles se trasladó a personas privadas de la libertad de otros sectores más pequeños, de cárceles más pequeñas. ¿Y qué pasa en ese momento, no? Bajo la lógica de esta cárcel de mayor seguridad o lo que se quiera, o más sofisticada, lo que se quiera, se rompen familias. Se le pone a una familia que antes quizás sí tenía la posibilidad de visitar regularmente a su persona querida privada de la libertad, en situación de tener que hacer largos viajes que no son gratuitos, por supuesto, buscando alojamiento y todo lo demás para hacer esas visitas. Y cuando se rompe ese tejido familiar que de alguna manera se conserva a través de las visitas, se genera también, es una semilla de violencia también. O sea, donde no hay muchas visitas, hay más violencia. Eso es importante decirlo. Entonces, a mí me parece que el fenómeno de la violencia penal no es un fenómeno que atraviesa el espectro político, con diferentes matices, en diferentes medidas, pero es un patrimonio, es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo desde los progresismos también. Muchas gracias. Silvana, no sé si todavía tengas tiempo para una pregunta más, porque estamos ya casi terminando. Tal vez una Tenemos respuesta rápida. sí. Bueno, es una pregunta desde Machala, porque decías que tú vienes de Cuenca, ¿no? Como docente de la Universidad de la SUAY, ¿qué programas de vinculación con la comunidad se desarrolla con la gente que está en las cárceles? Bueno, solo una aclaración que quizá debía haber hecho al comienzo. Yo ya no soy docente de la Universidad de la SUAY. Sí, ahora mi afiliación académica es con la Universidad de Birmingham, aquí en el Reino Unido. La Universidad de la SUAY en particular, hasta donde yo conocí, lo que tiene como vinculación con la colectividad relacionado con el sistema legal es el consultorio jurídico gratuito. En ese consultorio jurídico gratuito, incluso yo misma en algún momento trabajé, hice investigación. Se atienden, por ejemplo, causas de violencia de género, de violencia doméstica, algunas causas penales, no causas, digamos, no casos mayores. Es un consultorio de atención a personas con menos posibilidades económicas. No hay una vinculación directa con las cárceles. Y entiendo yo que en este momento no hay en realidad ninguna institución ni de educación superior ni una organización de derechos humanos que tenga entrada en este momento ahí, ¿no? Se ha vuelto cada vez más difícil. Ahorita casi ya que a veces durante la militarización, por ejemplo, ni los abogados podían entrar muchas veces, siendo que tienen derecho las personas privadas de la libertad a esas visitas de los abogados. Entonces, eso también ha sido una ramificación de la militarización, ¿no? Ese acceso cada vez menor a la posibilidad de entender lo que está pasando adentro. Gracias. Es la respuesta para Marta Ogoño desde Machala. Bueno, estimada Silvana, nos gustaría finalmente pedirte una frase final, un mensaje final para nosotros y para nuestra audiencia. Antes que nada, nuevamente reiterar mi agradecimiento, su paciencia al escuchar las palabras que he podido compartir, que espero que hayan resonado un poco, que en alguna medida nos hayamos sentido identificadas en este esfuerzo por entender lo que está pasando, este esfuerzo colectivo por interpretar la realidad tan desafiante que tenemos en estos momentos. Y creo que mi mensaje es un mensaje, bueno, una expresión de solidaridad frente a las violencias que vivimos alrededor del mundo y en particular en el Ecuador, que ha sido muy doloroso para mí estar lejos y siempre en vilo, casi pensando en lo que está pasando, comprobando si mis seres queridos están bien y si mi comunidad más amplia está bien, etcétera. Entonces es un mensaje de solidaridad, de fuerza y sobre todo de animarnos a, como dije hace un momento, construir comunidades más fuertes y más entretejidas. Agradecemos a nuestra invitada, la doctora Silvana Tapia, por compartir su tiempo con nosotros, sus perspectivas y sus conocimientos. Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y colaboradores de Europa y de otros países de la América Latina. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración en lo cultural, en lo político, en lo social, de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la enorme generosidad de nuestros voluntarios y naturalmente a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a formar parte de esta familia. Gracias y hasta la próxima.
Gracias.